Dios te bendiga, soy el pastor Moisés Bejarano y como siempre nos encanta que estés con nosotros aquí. Quiero darte la bienvenida si es primera vez que nos estás viendo y quiero recordarte que somos una iglesia en diferentes lugares, que somos una sola iglesia en múltiples campos y que si tienes la opción de visitarnos en nuestros lugares presencialmente, pues te invito a que lo hagas. Pero estamos en una serie que en lo personal, y como lo he dicho en las últimas semanas, ha sido de mucha bendición. Es una serie que se titula ¿Quién es Jesús? Y es como hablar de quién es Jesús no en base a lo que muchos dicen o a lo que has escuchado, sino en base en lo que la palabra de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan, nos dice de quién es Jesús. Y para comenzar, me gustaría que leyeras conmigo lo que dice en Juan capítulo 9, versículo 1, que se encuentra en el Nuevo Testamento. La semana pasada, el pastor Joel Sánchez trajo un mensaje espectacular acerca de la palabra de Dios y creo que está en la misma línea de lo que estamos hablando. Pero quiero que leas conmigo nuevamente, como te dije, o nuevamente no, que leas conmigo, en Juan capítulo 9, versículo 1, donde dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, Jesucristo constantemente estaba ministrando en todo momento. En el capítulo 8 que el pastor Joel nos habló la semana pasada, te habla acerca de Jesucristo que está enseñando, de repente es interrumpido, trae a una mujer que ha sido capturada en medio de una falla de adulterio y pues entra entonces todo un gran drama, algo que ocurre que es increíble. Jesucristo restaura a la mujer, los fariseos que eran los líderes religiosos de la época son confrontados con su realidad espiritual y lo que ocurre es que Jesús los confronta a ellos con que ellos en verdad no tenían la luz de Dios y les dice que Él era la luz. Ahora te dice de que Jesucristo está caminando. Obviamente a Jesucristo querían matarlo, querían eliminarlo, porque se había convertido en un problema para los líderes religiosos, porque decía las cosas que ellos no querían escuchar. Y te dice ahora que Jesucristo va caminando y en el camino se encuentra con un hombre que era ciego de nacimiento. Quiero que tengas en mente que tú no puedes ver si no tienes luz. Y quiero que tengas en mente que la gente que son ciegas normalmente no ven sino son sombras y oscuridad. En otras palabras, no le entra la luz en la retina de su ojo. Entonces, aquí hay una línea que está siguiendo del capítulo 8 al capítulo 9. Porque te dice Jesucristo que es la luz, lo que necesitamos para ver, porque sin luz nadie ve. Pero también te dice ahora que había un hombre que era ciego y no era ciego porque había tenido un accidente o porque le habían sacado los ojos, sino que era ciego porque había nacido ciego. Versículo 2 del capítulo 9, mira lo que dice. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y creo que aquí tengo que hacer una breve pausa porque es importante entrar en una teología que se llama la teología de la retribución, donde se enseña que tú recibes de parte de Dios lo que tú mereces. Déjame decirte que el argumento en la época de Jesucristo es que si tú sufrías una enfermedad o si tú pasabas por una precaria tragedia o si tú pasabas por una circunstancia difícil, automáticamente las personas en tu comunidad pensaban, número uno, que tú habías pecado, número dos, que tus padres habían pecado y que era un castigo generacional que había caído sobre tu vida o que era un castigo producto de tu pecado. Y no me malinterpretes, hay cosas que ocurren a veces como consecuencias de nuestro pecado. Pero lo que me refiero es que nosotros sabemos que este era un hombre que era ciego de nacimiento y había otra creencia que muchos decían que hasta un niño podía nacer, o mejor dicho, un feto podía nacer pecaminoso porque en el vientre de su madre había cometido pecado. Nosotros sabemos que eso no es verdad, pero era la creencia que había y te abre una pequeña ventana en cuanto al concepto teológico doctrinal o las creencias de los discípulos mientras caminaban con Jesucristo. Después de todo, estaban aprendiendo de Jesús la verdad. Y me encanta la forma en que Jesucristo trata esto. Y vuelvo a repetirte, la realidad es que la doctrina de la retribución no funciona así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo salvación, es algo que yo no merezco. Yo tengo el amor de Dios, es algo que yo no merezco. Yo tengo la gracia de Dios, es algo que yo no merezco. Y hay personas que tienen muchas cosas buenas en sus vidas y hasta son millonarios y simplemente son personas sin escrúpulos y no le importa. Entonces, entendamos que a veces nosotros recibimos cosas que
tienen que ver con algo que nosotros no merecemos, especialmente cuando tiene que ver con el amor de Dios y las cosas hermosas que Dios nos da. Entonces, los discípulos van a este hombre, lo primero que dice es, bueno, dinos, Señor, ¿quién fue? ¿O sus padres pecaron o él pecó para que él naciera ciego? ¿Cómo es la cosa? El versículo 3 al 5, Jesucristo hace una aclaratoria y me encanta la forma en que Jesucristo le responde. Jesucristo le dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra del que nos envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, mientras esté yo en el mundo, la luz soy del mundo. Entonces Jesucristo va más allá. Jesucristo se le queda mirando y le dice, mira, aquí no hay ninguna doctrina de retribución. De hecho, ni creas eso. Aquí no es cuestión de que ellos pecaron y por eso su hijo le nació ciego de nacimiento. Aquí no es cuestión de que él está en el vientre de su madre y por eso entonces nació ciego de nacimiento. Y pecó en el vientre de su madre. Aquí es una cuestión de que él nació ciego y ahora yo, que soy la luz del mundo, la que en el capítulo 8 le dije a los fariseos de que yo era el que alumbraba su camino y era el que traía luz en medio de la oscuridad. Ahora yo voy a hacer la obra que a mí se me ha llamado a hacer, a sanar a este hombre. Ahora aquellos en el capítulo 8 que no pueden ver la luz porque no tienen el conocimiento de realmente de la luz ni tienen la capacidad de ver, ahora este que está ciego de nacimiento va a poder ver porque yo voy a hacer un milagro en su vida y la gloria de Dios se va a manifestar en él. Jesucristo le dice, esto no es asunto de pecado, sino que ahora la gloria de Dios se va a manifestar. Versículos 6 al 7 del capítulo 9 de Juan, como te dije anteriormente, está en el Nuevo Testamento. Dice, dicho esto, escupió en el suelo. Hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver veía. Ahora, antes de entrar a explicar esto un poquito, quiero que veas lo que te dice, lo que tú ves en el Evangelio de Juan. Primero, Jesucristo convierte el agua en vino. Es el primer milagro que él hace en el Evangelio de Juan. Él agarra unas tinajas ceremoniales de lo antiguo, de las ceremonias que ven de lavamiento, las manda a llenar de agua fresca y en lo viejo que había ahí convirtió algo nuevo. Después entonces te sana al hijo de un funcionario del rey, un hombre que estaba enfermo, el hijo, y Jesucristo le dice, ve en tu casa, tu hijo va a estar sanado y el muchacho es curado. Después de esto te cura al inválido, al paralítico del estanque de Betesda. ¿Te acuerdas? Que le dice, toma tu lecho y anda, y el hombre empieza a caminar. Después de eso, alimenta a 5,000 personas, hombres, quizás más con niños y mujeres, y de la nada multiplica 5 panes y 2 peces. Y después de eso, él camina sobre el agua. Y ahora se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Y Jesucristo está con él, escupe en el suelo, hace lodo, y le pone el lodo en los ojos y lo envía al estanque de Siloé, que significa enviado. Yo quiero que sepas que había una creencia en la época de Jesucristo y no tiene nada que ver con Jesús, sino lo que creían igual como creían que podías pecar en el vientre de tu madre o que toda enfermedad era producto de una maldición que venía de parte de Dios, y nosotros sabemos que eso no es verdad, sino que hay enfermedades que pues vienen. El asunto está en que Jesús escupe en tierra y hace lodo y se lo unta en los ojos. La creencia era de que si una persona era realmente de Dios y era santa, era una persona que tenía santidad en su vida y que realmente tenía de Dios, su saliva era poderosa. Y que si la persona agarraba la saliva y la ponía en un lugar, la persona podía ser curada con la saliva. El asunto es que en la época de Jesucristo había muchos curanderos errantes, personas que cobraban a veces dinero por curar o por intentar sanar y escupían y hacían diferentes tipos de cosas, pero nunca habían sanidades. Ahora Jesucristo toma algo que tiene que ver con lo que está ocurriendo con este joven, escupe, y ahora el poder que está en él y en su palabra le demuestra a todos los que están escuchando que no son los curanderos que andan por ahí errante, que no son aquellos que dicen que tienen el poder, sino que es el Hijo de Dios, el que es la luz del mundo y el que ha venido a dar luz a aquellos que están ciegos.
y lo envía a un sitio. Y lo interesante es que lo envía a un lugar que significa enviado. En otras palabras, a partir de este momento, yo te estoy enviando a ti, primero a recibir el milagro en tu vida, para después anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ya no es momento de simplemente ser un ciego, vagabundo, que anda pidiendo limosnas y que anda haciendo varias cosas, sino que es ahora el momento de que tú comprendas y sepas de que tú eres una persona que sí, quizás ha estado en un momento de enfermedad o un momento difícil, pero la obra de Dios va a actuar en tu vida y vas a ser enviado a llevar la palabra, el momento de Dios, las cosas que Dios va a hacer, el poder de Dios va a fluir a través de ti. Y esto es importante porque lo que está ocurriendo es que el hombre va y se lava y automáticamente empieza a ver. Muchos han dicho que la razón por la cual, y por supuesto, estos son simplemente análisis que han hecho otras personas, que la razón por la cual Jesucristo escupió en tierra y tomó lodo era porque a lo mejor no tenía ojos y estaba haciendo un milagro creativo. No sé por qué lo hizo, pero lo único que sí sé es que el poder de Jesús funcionó y obró en un milagro en un hombre que desde chiquito, o mejor dicho, desde el vientre de su madre, sus ojos no fueron formados para poder ver. Después en Juan capítulo 9, versículos 8 al 12, mira lo que te dice. Te dice, sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Las autoridades investigan la sanidad de este ciego. Entonces, lo que ocurre es que ahora Jesucristo viene, sana al hombre. El hombre actúa por fe, se va, obedece la palabra de Jesucristo, recibe lo que está pasando, recibe lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida, recibe la sanidad, pero hubo un proceso de creer. Él fue y obedeció a Jesús. Él creyó lo que Jesús le estaba diciendo. Él aceptó la palabra de Jesús y actuó en fe en lo que Jesucristo le estaba diciendo. En ese momento entonces empieza el hombre y todo el mundo ve que el tipo está viendo, aquel que no veía, aquel que mendigaba. Y la gente empieza a decir, espérate, ¿eres tú o no eres tú? No, no puede ser, se parece, no es. A lo mejor es su hermano gemelo, no, no es. Y él dice, sí soy yo. Y le dicen, pero ¿cómo es que tú puedes ver? Y él dice, no sé. Solamente sé que Jesucristo me dijo, hizo lodo, me escupió en los ojos y me dijo que fuera al estanque Siloé y ahorita estoy viendo. Y empieza ese proceso a ocurrir en la vida de ese hombre. Imagínate, una persona que era mendigo, que no podía casarse, porque aquí entonces tú eras ciego, no te podías casar, que no tenía entrada al templo, pero quizás puede entrar a la sinagoga, a las puertas a pedir limosna. Un hombre que quizás a veces una ofrenda para sus padres, porque todo el mundo decía, has pecado tú, o su familia ha pecado, y mira la maldición de Dios. Ahora es liberado del estigma, de la mentira de Satanás, es liberado de los conceptos de la sociedad, y entra a vivir en un producto de liberación y de libertad, y puede empezar a testificar, enviado a hacer qué, anunciar que lo que Cristo Jesús estaba y había hecho a través de él. Esto es poderoso, porque esta es la verdad del Evangelio. Versículos 14 y 13, o 13 y 14 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Y entonces se llevan al hombre. Y yo imagino que el hombre dijo, nada, me van a llevar a donde los sacerdotes porque obviamente van a hacer una fiesta porque ahora yo que era ciego ahora puedo ver. O simplemente me van a preguntar quién fue el que lo hizo para llamar a esa persona y ponerlo aquí a enseñar y que es una persona que venga a ministrar porque la verdad es que el hombre es de Dios, obviamente. La realidad es que no fue así. Sino que los fariseos y los líderes religiosos empezaron a hacer lo que ellos iban a hacer. Ir en contra de Jesús, intentar matar a Jesús, intentar buscar una forma de hacer caer a Jesús y eliminar a Jesús. Porque Jesucristo se estaba convirtiendo en una amenaza para ellos. Primero, porque cuando decía a un ciego, sé sanado, el ciego era sanado y ellos no tenían ese poder. Tercero, porque le importaba a la gente y a ellos no le importaba a la gente. Cuarto, porque amaba a las multitudes y ellos no amaban a las multitudes.
Quinto, porque la gente lo seguían a él y a ellos no lo seguían. Y mira lo que ocurre en el versículo 16 del capítulo 9 de Juan. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado, hablando en cuanto a Jesús. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Entonces empieza la pregunta, bueno, ¿cómo es posible que tú no estás guardando el sábado? Recuérdate que en la época de Jesucristo era mandatorio guardar el sábado. Y si tú no guardabas el sábado, es decir, si tú no reposabas el sábado, escribir era considerado un pecado en el sábado. Curar a una persona era considerado trabajar en el sábado. Y Jesucristo siempre hacía los milagros en el día sábado. Porque Jesucristo está dejándole saber a ellos que la obra de Dios no se puede parar, número uno. Número dos, que no existe limitaciones para el poder de Dios en un día. Y número tres, que más importante que un sábado es la sanidad y la restauración de una persona por el poder de Dios. Y que Él, Jesús mismo, es el sábado y que Él puede traer paz a la vida de una persona y descanso. Y empiezan a discutir y decían, bueno, ¿este es o no es? Bueno, pero es que no puede ser Dios porque hace milagros los sábados. Si no, tuvieras que hacer el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Pero los sábados no puede hacer milagros. Y otros decían, pero es que no entiendes. ¿Cómo es posible que este hombre tenga tanto poder y que ocurran tantas cosas? Y empiezan a dividirse. El versículo 18 del capítulo 9 dice, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres. Decía, esto es un complot. Esto es una armada lo que te hicieron esta gente para engañarnos a todos nosotros. Versículos 19 al 22 dice, y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron, así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús era el Cristo. Entonces, esto no es una entrevista para saber lo que está pasando, para realmente comprender las cosas que están ocurriendo. Esto es simplemente, nuevamente, un ataque y todo aquel que estuviera de acuerdo en quién era Jesús, le iban a cortar la cabeza, lo iban a expulsar. Y llaman a los padres y le dicen, oye, ¿es verdad que este es tu hijo? ¿Y es verdad que nació ciego? Y ellos dicen, este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Pero no sabemos cómo abrió los ojos. De paso, ya él está viejito, él es mayor de edad. Si ustedes quieren preguntárselo, pregúntenselo a él. Porque imagínate, los padres a lo mejor dijeron, y quiero que ahora pienses aquí por un momento. Esta gente tenía un hijo que había nacido ciego. Todo el mundo diciendo, ¿quién pecó? La misma pregunta a los discípulos, ¿te acuerdas? En el versículo 2. ¿Quién pecó? ¿Ustedes o él? Empieza en una sociedad donde el honor es lo más importante. Empieza un proceso de honor. Y empieza la gente a decir, obviamente ustedes pecaron. Entonces, una afrenta para ellos en una sociedad donde el templo era el centro de todo. Imagínate a la gente caminando. Mira, esos son los que tienen un hijo ciego porque son pecadores. O tienen un hijo que pecó en el vientre de la madre. Entonces, ahora que por fin el hijo puede ver, en vez de la gente regocijarse, empiezan los fariseos y los líderes religiosos a hacer un gran drama de esto. Y en vez de darle gloria a Dios, empiezan a buscar la forma de hacer caer al hombre que era ciego, que había sido ciego, y ahora quieren agarrar hasta a los padres. Todo por odio y rabia a Jesucristo y a la obra de Dios. Y empiezan a armar artimañas. Y los padres dicen, bueno, señores, la verdad es que ya tenemos muchos años llevando una afrenta para que ahora también nos expulsen de la sinagoga. Pregúntenselo a él. Ahora imagínate el muchacho ciego llevando una afrenta también por un concepto teológico de la doctrina de retribución, donde simplemente todo lo que él tenía era producto de sus acciones o producto de las acciones de sus padres. Imagínate la opción de resentimiento quizás que había en esta familia. Esto te deja saber que había un hogar roto por una mala formación teológica doctrinal, una enseñanza que no era verdadera, que había afectado el corazón de unos padres y el corazón de un hijo que el pobre había tenido por muchos años de ceguera. Y ahora, en vez de los padres poder regocijarse y él poder regocijarse, se ve como un concepto teológico errado hace daño a una familia. Y lo interesante es que ya los fariseos sabían cómo iban a actuar y qué iban a actuar. Y sabían que estaban listos para expulsar a cualquier persona que estuviera a favor de Cristo y sobre todo que creyera que Jesucristo era el Mesías, el Cristo que había de venir. Y creo que esto es lo importante porque Jesucristo nos dice esto en Juan capítulo 16, versículo 2. Esta es la palabra de Jesús. Los expulsarán de las sinagogas.
Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Jesucristo les dijo a los discípulos que iban a haber momentos donde alguien que nos matara a nosotros por creer en Jesús iban a pensar que estaban haciendo la obra de Dios. Eso lo hemos visto nosotros a lo largo de la historia. Lo hemos visto cuando una persona entra a una iglesia y abre su armamento y empieza a dispararle a una iglesia y mata a cristianos que están adorando a Dios. Lo hemos visto cuando los cristianos son perseguidos y cuando mueren y la gente dice en nombre de Dios. La realidad es que esto no era algo nuevo. Y los padres de este joven estaban confrontando lo que Jesucristo nos advirtió que nosotros como iglesia podríamos confrontar. Y que muchos en la iglesia lo han confrontado. Versículos 24 y 25 del capítulo 9 de Juan dice: por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. El muchacho dice: ¿saben qué? A mí no me importan sus problemas, a mí no me importa si ustedes creen o no creen. Yo lo que te puedo decir es que yo no podía ver. Él me dijo que fuera al estanque enviado y ahora estoy aquí diciéndoles a ustedes la verdad. No me importa, le dijo. Simplemente sé que por él puedo ver. Versículos 26 y 27. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué? ¿Quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Y creo que esto es bien importante, porque él empieza a decirle: cónchale, ya se lo estoy diciendo hace rato, tengo rato diciéndoles lo que le tengo que decir. A ustedes no les importa, obviamente eso no es en cuanto a mí, obviamente esto es en cuanto a él. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Qué? ¿Ustedes también quieren seguirlo como yo lo sigo? ¿Quieren creer en él como yo he creído? Porque yo era ciego, él tocó mis ojos y ahora puedo ver. ¿Quieren ustedes también que le hagas un milagro? ¿Quieren también que él cambie en su vida? Porque si es así, entonces vamos juntos a buscarlo ahorita mismo para que pueda hacer algo en tu vida. Y lo interesante es que los fariseos se molestan y empiezan a arremeter más. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que Jesucristo tenía el poder que ellos no tenían. Ellos sabían que Jesucristo tenía las fuerzas, tenía la palabra, tenía la unción, tenía el poder del Espíritu Santo y tenía el amor del pueblo que ellos no tenían. Versículos 32 y 34 dice: jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado. Aquí otra vez la doctrina de la retribución. Tú naciste ciego porque estabas en pecado. ¿Cómo puede un niño en el vientre de su madre pecar? Eso ni siquiera tiene lógica. Tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. ¿Y saben lo que hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Le dijeron: papito, paticas, ¿para qué te tengo? Te vas de aquí no te queremos más. Lárgate, no eres bienvenido entre nosotros. Y creo que aquí es donde tenemos nosotros que comprender entonces la realidad. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y dijo que mientras estuviera el mundo necesitaba su luz. La realidad es que hay personas que pudiendo ver, a veces no ven. La realidad es que hay personas que teniendo toda la capacidad de sus ojos para poder ver, no pueden ver más allá de sus narices porque están ciegos espiritualmente. Y Dios nos está llamando a que nosotros comprendamos varias cosas. Y quiero que me pongas mucha atención porque ya estoy a punto de terminar. La primera cosa que Dios nos dice es que Jesús quiere que abramos los ojos. Número 1, a nuestro mundo. Es tiempo que nuestros ojos sean abiertos a la realidad que nos rodea. Yo no puedo ser un cristiano que solamente asiste los domingos a la iglesia y esperar y considerar y creer que eso es suficiente. Yo no soy cristiano por una hora los domingos o por una hora que vea este mensaje. Yo soy cristiano 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días del año. Yo soy cristiano y tengo que actuar como cristiano. Y por favor, no pienses: wow, pastor, usted no está tirando algo muy pesado. No, yo sé que nosotros cometemos errores. Yo sé que nosotros nunca vamos a ser perfectos. Pero aún en medio de mis errores, aún en medio de mis imperfecciones, yo soy llamado a permanecer fiel a lo que Dios me está llamando que diga. Si cometo un error, yo tengo que rectificarlo.
Pero el asunto está en que Dios me llama a mí a que yo empiece a ver las necesidades a mi alrededor. Que yo empiece a ver con los ojos, no estos ojos físicos que yo tengo, sino con los ojos espirituales que Cristo me ha hablado. La pregunta es, ¿cómo ve Dios a nuestras ciudades? ¿Cómo ve Dios a nuestro país? ¿Cómo ve Dios a la necesidad del que está conmigo? ¿Cómo ve Dios mi necesidad? ¿Cómo ve Dios la necesidad de aquellos que vienen? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo comprender esto? Es tiempo que nosotros empezamos a abrir nuestros ojos al mundo que nos rodea. Es tiempo que yo empiece a comprender que yo soy enviado. Recuérdate, el hombre estaba ciego. Llega Jesucristo, hace el lodo, lo pone en sus ojos y le dice, ve al estanque Sinaloa. El hombre va. Cree en Jesús, obedece y va. Y ahora empieza a predicarle a Cristo a los fariseos de la obra que Él ha hecho en su vida. Es tiempo que yo comprenda que yo era ciego, Jesús abrió mis ojos y ahora soy llamado a ser enviado. ¿Y sabes lo que es un enviado? Una persona que va con una misión, una persona que va a alcanzar algo, una persona que va a hacer un propósito. Tú y yo somos llamados a cumplir el propósito de anunciar y amar a las personas a través del poder de Cristo, de traer sanidad a aquellos que necesitan sanidad, de traer liberación a los que necesitan liberación, de traer amor a los que necesitan amor. Restauración al que necesita restauración. Somos enviados a caminar como Jesús caminó. Somos enviados a ver el mundo que nos rodea y no a ver simplemente la idea de que el evangelio se limita a un domingo por una hora. Por eso es que en Juan capítulo 9, versículos 1 al 2 nos dice algo. Dice, a su paso Jesús, vio. Esto es importante. Jesús vio a un hombre que no podía ver de nacimiento, que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Ve la diferencia? Jesús ve al hombre, lo ve, lo observa. Él tiene la capacidad de ver su mundo alrededor. Los discípulos que están con Jesucristo no tienen la misma capacidad de Jesucristo. Su visión espiritual es limitada. ¿Por qué? Porque tenían conceptos doctrinales que los limitaban en su capacidad de ver. Y empiezan a decir, obviamente este hombre es un pecador. Obviamente si él no pecó desde el vientre de su madre, pecaron sus padres y por eso es que Dios lo está castigando. Pero Cristo, que ve el mundo con los ojos de Jesús, les trae a ellos la visión que ellos no pueden ver. Y empieza a decirles, de ninguna manera. Y lo que dice el versículo 3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios fuera evidente en su vida. En otras palabras, vean a su alrededor, comprendan que a veces aún nuestros propios conceptos teológicos nos limitan a ver lo que Dios quiere hacer. Comprendan que yo no puedo agarrar a Dios y ponerlo en un marquito y decir, de aquí tú no sales porque yo me siento incómodo, sino que Dios dice, no es lo que tú dices, no es lo que tú ves, es lo que mis ojos ven. Y ahora te invito a que tú empieces a ver con los ojos que yo tengo. Te invito a que empieces a ver las necesidades con la verdad que yo tengo. A lo mejor tú naciste en un hogar lleno de drogas. A lo mejor desde niño tú has estado luchando con las adicciones de tu padre, de tu madre. Ahora eres un adulto y ahora estás llevando dolor, sufrimiento. A lo mejor tú mismo estás en drogas. A lo mejor estás en otro lugar y todo lo que ves es dolor. Todo lo que ves es adicción. A lo mejor eres un cristiano que desde chiquito has estado en la iglesia, pero en realidad eres un cristiano que no has comprendido la importancia del amor, pero sí sabes la importancia de llegar un domingo a la iglesia. Cristo te dice, si estás en una circunstancia de dolor, en un matrimonio que está por romperse, o si eres un cristiano que aunque conoces a Dios, el amor en ti se ha enfriado, o si eres una persona pobre o rica, Dios te dice, es tiempo de que dejes de ver lo que tú estás viendo y empieces a ver a través de los ojos que yo quiero mostrarte. Jesús te dice, es tiempo que veas con mis ojos. Es tiempo que veas lo que yo veo. Y empieza entonces todo esto a ocurrir. A lo mejor tú eres como este hombre que pensaba que era ciego por el pecado de sus padres o por su pecado. A lo mejor la gente te ha dicho, todo lo que estás pasando es porque Dios te lo ha hecho. Dios hoy te dice, abre tus ojos. Es tiempo de que recibas el milagro. Hoy Dios te dice, abre tus ojos. Es tiempo de que tus ojos sean abiertos. Hoy Dios te dice, la gloria mía se va a mover en tu vida. Hoy Dios te dice, no es lo que te han dicho, es lo que yo digo. No es lo que ellos ven en ti, es lo que yo veo. No es lo que tú no puedes ver, es lo que yo te abro los ojos y te envío para que anuncies y veas las cosas que yo estoy haciendo en ti. Versículos 9 y 35.
Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Versículos 36 y 35. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que te está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Esto es importante que nosotros lo comprendamos. Jesús fue a buscarlo. Óyeme, cuando a ti te expulsen de un lugar, Cristo va y te busca. Él conoce tu nombre. Él ve tu necesidad. Y Jesucristo se acerca al hombre y le dice, oye, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? No sé quién es. Y le dice, aquel que no podías ver, que te curó, ahora lo puedes ver, soy yo. Esto es hermoso, porque Dios está diciendo que ahora tú tienes la capacidad de ver a Dios en tu vida. Tú tienes la capacidad no solamente de verlo, sino de creerle quién es Él y de recibir el milagro y la llenura del Espíritu Santo y el amor de Dios en tu vida. ¿Estás conmigo? Yo sé que si estás ahí conmigo, si estás conmigo, escribe en el chat, gloria a Dios. Di gloria a Dios si estás ahí en el chat. Si estás en tu casa, estás en un sitio, puedes decir gloria a Dios. Dios quiere que tú veas que Él ha estado contigo todos estos días. Dios quiere que tú cada mañana le veas. Dios quiere que tú empieces a ver las obras de su mano en tu vida. Y que tú empieces a creerle. Si no has creído en Él, que empieces a creerle. Que aunque quizás no has tenido un encuentro con Jesús, aún desde antes de tu nacer, ya Jesús estaba trabajando en ti para tener un encuentro contigo. Por eso es que la importancia está en lo que la Biblia nos dice a nosotros. A este hombre se le había negado el acceso a Dios mismo. Los fariseos habían hecho todo lo posible por eliminarlo. Y Dios mismo lo busca, le dice, tú no necesitas el acceso de ellos, yo te doy acceso a estar conmigo. Qué hermoso es lo que Dios nos dice. Jesús quiere que nosotros abramos nuestros ojos ante nuestro mundo. Pero también Jesús quiere que nosotros abrirnos los ojos ante nuestras obras. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser enviados. Todos tenemos la responsabilidad de hablar, de presentarnos, de decir. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de pararse firme en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Versículos 3 y 4 de Juan 9. Ni pecó él ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús dice, señores, ustedes que están conmigo, dejen esos erróneos conceptos equivocados teológicos. Empiecen a hacer la obra. Su obra no es juzgar quién ha pecado o quién no ha pecado. Su obra es restaurar al pecador. Su obra no es juzgar quién ha pecado y quién ha pecado. Su obra es traer sanidad a los que están enfermos, alimentar a los que tienen hambre, traer paz a las viudas, traer paz a los pobres, traer la paz al rico que su corazón está atormentado en medio de sus riquezas pero no tiene paz, traer la restauración al que está caído. Ese es el llamado que Dios nos ha dicho. Versículos 6 y 7 de Juan sigue diciendo, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa enviado? El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Creo que esto es importante. Jesús está haciendo un cambio en la vida de un hombre ciego y empieza a hacer obras, empieza a darle la entrada y sobre todas las cosas lo empodera. Óyeme, tú si eres cristiano y si no eres cristiano y estás escuchándome hoy, Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas instrumento de restauración en sus manos. Pero para ser instrumento de restauración en sus manos, Él tiene que abrir nuestros ojos. Y Él tiene que enviarnos. Y nosotros tenemos que obedecer y caminar. Jesús te llama a escuchar, a obedecer y a empezar a actuar. Te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo? Como hombre o mujer de Dios, ¿qué estás haciendo para hacer las obras que Dios te ha llamado a hacer? Es nuestro llamado el ser instrumentos de Dios. Jesús quiere abrirnos los ojos a nuestro mundo. Quiere abrirnos los ojos a nuestras obras.
y quiere abrirnos los ojos a nuestra adoración. Él quiere que nosotros comprendamos quién es Él y que comprendamos que sin Él no somos y que para Él vivimos y que para Él también moriremos y que después de la muerte estaremos con Él por una eternidad. Versículos 26 y 29 de Juan 9 dice, pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Moisés habló de Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Lo interesante es que Moisés había muerto hace 1400 años aproximadamente antes de Cristo. Es lo que se cree. Y ellos estaban hablando de una ley que ellos habían interpretado. Pero si Moisés hubiera estado allí, Moisés mismo hubiera seguido lo que Jesucristo estaba haciendo. La actitud de Moisés ante el ministerio era una actitud diferente a la que esta gente tenía. Esta gente no comprendía la importancia de amar al prójimo y de amar a Dios y de adorar a Dios con nuestras obras y nuestras acciones. No es suficiente con que yo me ponga a decir, Dios mío, te adoro. Muestra tu adoración con los hechos que tú haces. Y lo interesante es que Cristo los lleva a ellos y los confronta con la realidad de que ellos amaban más a una ley y amaban más a sus costumbres y amaban más a sus tradiciones y amaban más a su templo, su edificio y amaban más a la costumbre de estar reunidos un sábado o a las cosas que estaban haciendo que a la gente que Dios lo había hecho. Por eso es que en Lucas capítulo 14, versículos 5 al 6, Jesucristo confronta a los fariseos después de haber hecho un milagro, una liberación, y le dice, también les digo, si uno de ustedes tiene hijo o un buey que se les cae en un pozo, lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y no pudieron contestarle nada, porque ellos constantemente estaban acusando a Jesucristo de que a Él no le importaba las costumbres y las tradiciones. ¿Ves? A veces mi costumbre y mi tradición se convierte en mi Dios. A veces mis creencias se convierten en mi Dios y dejo de creerle al Dios verdadero y pierdo contacto con aquel que tiene poder de dar vida, con aquel que tiene poder de abrir mis ojos, con aquel que tiene poder de enviarme, con aquel que tiene poder de hacer cosas. Dios le dice a los fariseos, hey, no es cuestión de sábado, no es cuestión de su interpretación, es cuestión de la palabra, es cuestión de reconocer que el Hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el versículo 14 de Juan 1 dice, y el verbo anduvo entre nosotros los hombres y se hizo carne como el unigénito de Dios, hablando y diciendo, no es cuestión de una creencia que ustedes tienen por una tradición porque vienen de Moisés, es cuestión de que Dios mismo se ha humanado y quiere tener un encuentro contigo, llamarte hijo y traer la paz, abrir tus ojos y traer la liberación que tú necesitas. Dios quiere abrirnos nuestros ojos en cuanto a nuestra adoración. Esto no es cuestión de tradición, es cuestión de adoradores en espíritu y en verdad, que adoremos al Padre a través del amor que el Hijo nos ha dado, por el poder del Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Lo hermoso es que en Juan capítulo 9, versículos 35 y 38, cuando Jesucristo se entera que al hombre lo han botado de la presencia del templo o de la sinagoga, mejor dicho, no era el templo, la sinagoga, dice, Jesús se enteró que lo habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose lo adoró. Jesús le reveló a un ciego que no podía ver, a ver las cosas espirituales que aún los que podían ver, los fariseos y los religiosos, no podían ver. Jesucristo le dijo, es tiempo de que sepas a quién adorar. Y el hombre entendió y se postró y lo adoró y lo reconoció como su Señor. A lo mejor tú me estás viendo en este momento y quizás te han dicho que tú eres maldito por Dios o que eres producto de un pecado. Déjame decirte, todos somos pecadores. Pero aquel que abrió los ojos del ciego quiere abrir hoy tu corazón para que puedas ver con los ojos de aquel que tiene poder de hacer una obra. Y aquel que hace eso hoy te invita a que tú lo adores y que tu vida sea transformada y te envía a anunciarles a todo lo que Dios está haciendo a través de ti. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito que ahí donde tú estás, tú hagas una simple oración conmigo. Y esta oración es una oración sencilla,
pero hazla con fe. Si tú haces esta oración con fe, creyendo de que Dios hoy entra en tu corazón, que Jesús, aquel que abrió los ojos de ese ciego, hoy abre tus ojos espirituales, tú entonces podrás ver y comprender quién es Jesús y la obra que Él quiere hacer a través de ti y en ti. Ora conmigo. Padre, yo te pido que tú perdones mis pecados. Abre mis ojos y enséñame a verte y a creer en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú eres cristiano y este mensaje te ha llegado y estás diciendo, Dios mío, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que tienen que ser transformadas en mi vida, y tú necesitas orar conmigo en este momento, yo te invito a que tú ores conmigo. Dile, Señor Jesús, ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a ver lo que tú ves. Enséñame a caminar contigo, a hablar tus palabras, a escuchar tu voz, a sentir tu corazón y a ver con los ojos que tú tienes. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú has hecho esta oración, tenemos a muchos voluntarios que están deseosos por conectarse contigo, por hablar contigo, por llorar contigo, por reír contigo. Ellos quieren conocerte. No te preocupes, esto no va a ser una llamada diaria ni te vamos a estar molestando. Manda un texto al número que aparece en pantalla y yo sé que Dios va a bendecirte. Nosotros queremos caminar junto contigo. Te invito también a que visites nuestra página de internet. También aparece aquí la dirección y ahí puedes ver cosas sobre nuestros próximos eventos. Así que te invito a que te mantengas en sintonía y que seas parte de la oración que viene ahora después de esto. Recuerda, mándanos un texto. Queremos conocerte. Dios te bendiga. Es el Pastor Moisés. Ahora vamos a presenciar la comunión en este día. Cada primer domingo del mes nosotros participamos de la Cena del Señor. Y yo te voy a pedir en este momento para que tome los elementos. Recuerda, toma una galletita, un pedazo de pan. Si no tienes vino, puedes tomar jugo, de cualquier índole de jugo. Y lo que te voy a pedir es que tomes el pan. Después vamos a tomar el vino. Lo que vamos a hacer es recordar lo que el Señor Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, nos dice que Él tomó el pan. Tras haber tomado el pan, lo bendijo y después lo comió. Después de haber comido el pan, también tomó el vino y lo bendijo. Y esto es lo que el pan representa. El pan representa el cuerpo que fue quebrantado por Jesús en la cruz del Calvario. Y el vino representa la sangre que Jesús derramó por el perdón de tus pecados. Yo te quiero pedir en este momento, por favor. Mira, la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este momento lo que podemos hacer es que si tú crees en Jesucristo, si ya lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, lo que tienes que hacer en este momento es tener un momento de comunión con Él. Estar en armonía con los que te rodean y pedirle que al momento de tomar la cena del Señor, el pan y el vino, que tú estés bien en tu relación con tu prójimo y con Dios. Y lo vamos a hacer de esta manera. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24 nos dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Versículo 23 y 24 de 1 Corintios 11. Dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre soberano, en este día por permitirnos el privilegio de participar en tu Santa Cena. Yo te suplico por todos aquellos que lo tomaron en este día, Padre, para que nuevamente, Señor, recuerden el compromiso que hacemos cada vez que lo hacemos, cada vez que tomamos. Nos ponemos, Señor, en comunión contigo, en armonía con nuestro prójimo como contigo. Te doy gracias en este día por permitirnos participar de ella y te suplico, Padre, que todo aquel que haya escuchado tu palabra en este día, que pueda buscarte para que tenga entrada a tu reino celestial.
Te alabamos, soberano Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.